Hablemos de Colombia, este hermoso país con sus grandes regalos de la naturaleza que ayudan en gran parte al mundo. Aproximadamente hace unos 9000 años empiezan a surgir las primeras civilizaciones construidas por humanos, los cuales vivían en comunidades y se ayudaban entre sí. Hace 5000 años descubrimos la escritura y en ese momento, en un gran regalo del universo, aprendimos a comunicarnos de una manera increíble. En lo personal, este es el inicio de una verdadera inteligencia, porque no es la inteligencia individual de cada quien, sino la inteligencia colectiva y cómo ésta nos ayuda a mejorar. Digo colectiva porque en el momento que puedas representar tus ideas y éstas ser entendidas por otras personas, realmente actuamos en comunidad. Han pasado millones de historias y sucesos en este tiempo, pero centrémonos en el año en que el continente de América fue descubierto, 1492, por una raza que no tenía ni idea de la existencia de este hermoso lugar, lleno de riquezas naturales, los cuales, sin pena alguna, decidieron apoderarse de absolutamente todo. Gracias a estas tierras y tesoros, la civilización creció a pasos agigantados. En 1810, después de tiempo de esclavitud, cuando la raza americana se cansó y decidió rebelarse para poder tener paz, tranquilidad y una vida digna, en donde millones de personas perdieron la vida por sus sueños y del mismo modo por nuestros. Y todo esto fue para tener un continente libre. ¿Libre? Pues libre tampoco lo es en un 100%. Pues recapitulemos. De cierta manera podemos decir que con el paso del tiempo hemos ido teniendo libertad. La voz del pueblo cada día ha ido cogiendo más importancia y esto trajo consigo un deber y un derecho para todos, el voto, que representa las bases de una democracia. Es que se eligen las personas que van a tomar las decisiones para el país. Guillermo O'Donnell logra identificar un tipo de democracia que parece encajar perfectamente en este hermoso país, la cual llamamos democracia delegativa. Es cierto que el presidente es la encarnación de los intereses del país, pero algo es cierto, el presidente no puede hacer lo que él quiera solo. Antes que nada, las empresas, los atornillados en el poder, las organizaciones, los senadores, entre muchos otros, pueden regular sus acciones. Aún así, hay un factor muy importante para los presidentes, la máxima autoridad del país. Requieren ser elegidos limpiamente en consultas populares, lo que es la principal prioridad, ser elegidos por el 50% más uno. Esto no ha contrarrestado que el poder siempre se concentre en las mismas personas. Gracias a esto nace el término los delfines de la política, que son personas que heredan el cargo de ancestros o familiares, incluso amigos. Por un instante olvidemos a Colombia, pensemos en otro hermoso país de este continente americano, Argentina. En Argentina de 1946, este país era uno de los 10 países más ricos del mundo, con una economía más sólida que muchos países europeos, y fue en este momento en que las personas delegaron su confianza en un personaje llamado Perón. Se centró en el crecimiento de la industria como en el transporte y la textilería, pero que en donde como muchos otros presidentes modificaron la constitución para poder ser reelegidos. Le metió el dedo a fondo a las máquinas de imprimir billetes, lo que hizo aumentar la inflación. En esta gráfica podemos ver la inflación de Argentina en el tiempo que Perón estuvo, fue en donde la inflación se sale de vista. Esto afectó en gran medida a Argentina, haciendo que uno de los países más ricos tuviera serios problemas. No nos centremos mucho en esta historia de dictadura, pero estas escenas que vivió Argentina llegaron a la mente e imaginación de Julio Cortázar, en donde escribe una historia llamada Casa Tomada, hablada de dos hermanos, los cuales vivían en una gran casa en donde hasta les llega a sobrar habitaciones y mucho espacio. Poco a poco, por algo que ellos desconocían, fue invadiendo su casa, terminaron perdiéndola y sin siquiera llegar a entender qué fue lo que lo sacó de ella. Era algo totalmente desconocido.
Lo mismo sucede en el mundo. Las personas vivimos en un flujo que día a día se va modificando. Si no estamos preparados para los cambios, estos sencillamente van a ir haciendo que perdamos las cosas poco a poco, y es algo que vemos a diario. Regresemos a Colombia. Recordemos que mencionamos a un personaje llamado Guillermo O'Donnell, el cual bautizó este tipo de democracia de Colombia llamándola democracia delegativa, como su nombre lo indica, porque el pueblo usa su derecho y su deber para delegar los intereses del país a otras personas. Deléguele su dinero al colchón y pierda plata, todo por no tener inteligencia financiera. Deléguele su seguridad a las personas equivocadas y verá cómo éstas hasta lo sacan de su casa por hacer guerras sin sentido. Deléguele la educación de sus hijos y acepte en lo que se conviertan. Aquí podríamos durar horas y seguir delegando y delegando acciones a otras personas e instituciones, pero en el momento de delegar el país a los políticos, piense un poco mejor. Si el flujo de poder nunca cambia, siempre serán los intereses de unos pocos los más importantes, intereses que van por encima de la alimentación, estabilidad, salud. Para una buena democracia moderna se requiere de la creación de espacios públicos, independientemente al espacio privado y al espacio político, pero con una finalidad muy clara: hablar con respeto, sintiéndose como individuos iguales para buscar llegar a soluciones que al final ayuden a mejorar las condiciones de la sociedad moderna. Esta es llamada la esfera de lo público. El verdadero problema viene en el declive de la esfera pública, cuando una sociedad no se mantiene informada en temas de historia, actualidad, economía, mercado, entre todas las clases que nos podamos imaginar. Es muy viable la idea de creer que lo que se lee de una prensa o una red de televisión de la cual se siente confianza, ahí es donde aprovechan estas personas que identificamos como delfines de la política. Usan los medios para mentir masivamente con el afán de controlar. Debido a acciones como estas, es que la esfera de lo público realmente es la oposición contra el gobierno que busca el control del pueblo. En el sentido amplio y moderno de la palabra, no pueden sino asumir funciones mínimas de representación, ya que ellos representan la dominación, pero no al pueblo. El país en donde vivo es un país que tiene todo lo que necesito, pero que aún le falta el valor agregado, llamado calidad en la educación. Una persona educada es una persona con mayores posibilidades de tomar una mejor decisión, o por lo menos de delegar algo un poco más inteligentemente.